acompaña donde quiera que vayamos. Te pedimos que prepares nuestros corazones para la palabra que vas a compartir a través del Pastor Mario. Eres bienvenido a este lugar, Espíritu Santo, y que se haga tu voluntad aquí en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Tu sangre fue
la cruz, Señor. Guíanos a ti, Padre. Es nuestro deseo, Señor, estar en tu presencia delante de ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por permitirnos el venir el día de hoy a adorarte, a exaltar tu santo nombre, Señor. Guíanos, Señor, a tu presencia, guíanos a tu palabra, Dios, guíanos a la verdad. Guíanos, Señor, a la rectitud, Señor. Queremos vivir en santidad, queremos vivir agradándote solo a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú hablándonos en este día, Señor, en esta mañana. Sea tu Espíritu Santo, Dios, guiándonos, Padre, a través de tu palabra, a través de tu alabanza, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que resucites a cada persona, que resucites a cada espíritu que hoy está muerto, Señor, que hoy se levante, Dios, a vivir esta nueva vida en Cristo. Que todos aquellos que están en sus hogares también hoy, Padre, puedan avivar el fuego en sus hogares, Señor, alabar, levantar sus manos, escuchar tu palabra y tomarla por obra en sus vidas. Bendecimos a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Buenos días. Bueno, y doy gracias a Dios por permitirme el poder estar aquí el día de hoy predicando la palabra. Soy el pastor Mario Salazar, para los que tal vez aún todavía no me conocen, y espero que la palabra de Dios pueda dar fruto en las vidas de cada uno de nosotros, ¿verdad? Como siempre. La palabra de Dios dice es viva y es eficaz. Y hoy va a dar vida a cada aquel que tal vez está muerto, que está dormido, que está descansando. Debemos de levantarnos el día de hoy. Tenemos que resucitar, tenemos que despertar, porque Cristo nos alumbrará. Entonces, tomemos la palabra de Dios para nuestras vidas. Yo traigo un tema que le puse de lamento al gozo. De lamento al gozo quiere decir que muchas personas en este tiempo, el mundo se está quejando mucho, tal vez el mundo se está lamentando, el mundo vive en lamento por la situación actual en la que estamos viviendo, ¿verdad? Estamos viviendo un lamento mundial, ahora sí. Muchas guerras en las redes sociales, que si es verdad, que si no es verdad, que si usas el cubrebocas, que si no lo usas. Y hay muchas situaciones, el mundo está viviendo un lamento. Y como dice la palabra, la maldad va en aumento todos los días. Y la palabra de Dios, como les digo, es verdad y se va cumpliendo, ¿verdad? El mundo vive afanado, preocupado, lamentándose y esperando la solución a esta situación que vivimos actualmente. Están esperando una vacuna, y que si la vacuna rusa, que si la vacuna de Oxford, y que la otra, y que cuál es la buena, que si me la pongo, que si no me la pongo. Y entonces hay muchas cosas que se dicen acerca de eso, ¿verdad? Pero el mundo que no conoce a Cristo está esperanzado en una vacuna. Pero nosotros los cristianos estamos esperanzados en Cristo. Esa es nuestra esperanza, esa es la solución al virus. Todos están esperando una vacuna para que nos quiten el virus, para que desaparezca el virus. Pero la solución, la verdad es que es Cristo. Pero mucha gente pues no conoce a Cristo. Desgraciadamente la mayoría no conoce a Cristo. Y Cristo es la solución a todo este problema por el cual estamos atravesando. Y nosotros como cristianos tenemos que saber que tenemos una ventaja en contra de todo, comparándonos con el mundo. Tenemos una gran ventaja nosotros, que es Cristo. Nosotros tenemos a Cristo y tenemos esa gran ventaja que el mundo no tiene. Pero sin embargo, hay cristianos que se siguen lamentando, aún teniendo a Cristo. Y bueno, no los vamos a juzgar porque se lamentan.
¿verdad? No es juzgar al que se lamenta ni apuntarlo con el dedo, porque somos seres humanos, somos carne y todos sufrimos, todos nos enfermamos, todos padecemos necesidad, todos tenemos situaciones por las cuales podamos estar pasando. Y quiero leerles en el libro de Habacuc, este profeta Habacuc, que significa el abrazo de Dios. Habacuc era un profeta que muy recto, era un profeta que siempre esperaba la justicia, justo, esperaba la justicia de Dios. Y ante la situación por la que estaba viviendo en ese tiempo, él levanta estas palabras que les voy a leer en Habacuc capítulo 1 versículo 2 al 4. Y dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Fíjense cómo comienza diciendo, cómo comienza desde el capítulo 1 este libro de Habacuc. En el versículo 2 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces vivir iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Pero comienza este versículo 2 diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Y vemos que en este tiempo la justicia había desaparecido de la tierra, la violencia, la impiedad se encontraban por todos lados. Y no es algo muy distinto a la actualidad, no es algo muy distinto a lo que estamos viviendo nosotros en la actualidad. Cuánta violencia, cuánta iniquidad pueden ver nuestros ojos todos los días. Prende las noticias y vas a ver un montón de iniquidad y de violencia. Prende la cámara de los diputados, senadores de este país, de otros países, y están levantando leyes en contra de la palabra del Señor. Y vemos iniquidad por todos lados, y vemos violencia, vemos destrucción, vemos muchas cosas. Vemos una pandemia, vemos una enfermedad, un virus que está llevándose a mucha gente en este momento. ¿Quién no conoce ya ahorita a alguien que haya fallecido por causa del virus? Yo creo que muchos ya tenemos conocidos, familiares, inclusive, que pudieron haber fallecido a causa de esta situación. Y en medio de esos días el profeta clamaba a Dios por una intervención divina. Él clamaba, en su mente estaba buscando la justicia de Dios. ¿Y cuánto nosotros no buscamos esa justicia de Dios en este tiempo? ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos tal vez quejado? ¿Cuántas veces no hemos puesto en duda al Señor en nuestras vidas, como lo hacía Habacuc? Y así, al igual que Job, este profeta peleaba o hablaba con Dios de una manera, o discutía con Dios a través de la experiencia que él vivía. Y hoy voy a leerles Job capítulo 42 versículo 3 al 6, porque a través de esa experiencia Habacuc, en este caso, y Job también, alcanzaban un profundo entendimiento más de quién era Dios, de quién es Dios. Y a veces nosotros no podemos ver quién es Dios, aunque estamos sentados en la iglesia, aunque estamos conectándonos cada domingo, aunque estemos, a veces todavía no alcanzamos a ver la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y es la soberanía de Dios algo tan hermoso que cuando lo comprendemos en plenitud podemos vivir en paz. Y es lo que pasó con Job. Dice en el versículo 3: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y dice Job: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía.
Y así estamos, vemos cosas y hablamos cosas que no comprendemos y que no entendemos cuando somos necios. Y le dice Job: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este Job se arrepiente. Job ve a Dios. Job puede ahora ver lo que antes solamente escuchaba. Y a veces nosotros como cristianos solamente escuchamos la palabra de Dios, pero no podemos ver a Dios. Y no quiero hablar literalmente de que lo veamos a Dios, porque si lo vemos nos morimos. Sino que el ver a Dios es conocer a Dios, quién es realmente Dios, quién realmente es Dios en nuestras vidas, quién es realmente Dios al que nosotros venimos a adorar y alabar todos los días. Y no lo podemos comprender. Y quiero que sepas que Dios es soberano. Dios está sentado en el trono haciendo su voluntad. Dios está sentado en el trono haciendo justicia. Aunque nosotros no podamos ver tal vez la justicia que nosotros quisiéramos ver en nuestra mente, pero Dios está haciendo justicia en su soberanía. Y vemos en todo esto la gran pregunta, o más bien yo le digo un lamento que hace Habacuc. ¿Por qué Dios permite el mal? Y esta pregunta continúa en la actualidad. ¿A quién de ustedes no les han preguntado por qué Dios permite el mal? Y son sobre todo aquellos que no conocen nada de Dios, o que no quieren creer que hay un Dios sobre la tierra, un Dios creador, un Dios que nos hizo, un Dios que nos gobierna. Sobre todo aquellas personas se preguntan por qué Dios permita este mal, por qué continúa este mal. Y también nosotros podemos, ¿quién de nosotros no se ha hecho esta pregunta también de repente? ¿Quién no ha cuestionado, como les decía al principio, alguna vez a Dios en sus vidas? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Por qué hemos preguntado por qué no me salen las cosas como yo quiero que me salgan? Si las hice al pie de la letra. ¿Por qué no pasan las cosas como yo quiero que suceda? ¿Por qué no hay justicia en esta situación que está pasando en mi vida ahorita? O en la vida de nuestros hermanos, o en la vida de X persona. ¿Por qué no hay justicia, Señor? ¿Por qué hay gente muriendo ahorita? Gente inocente muriendo por enfermedades, por cáncer, por el virus tan solo. Gente que estaba bien, que estaba cuidándose. Hay gente que estaba cuidándose de no salir de su casa y murió por el virus. Y muchos nos hacemos esta pregunta: ¿por qué estamos pasando por una pandemia? ¿Por qué estamos pasando por esta situación difícil donde no podemos hacer nuestras vidas? No podemos abrazar tal vez a nuestros padres. No podemos abrazarnos aquí entre nosotros, entre hermanos. No podemos besarnos, no podemos saludarnos tan solo de la mano. ¿Por qué no podemos ir al cine? ¿Por qué no podemos convivir con nuestros amigos como antes lo hacíamos? ¿Verdad? ¿Cómo ahora podemos valorar? Y esta es la respuesta: porque ahora podemos valorar lo que teníamos tan fácilmente que nos daba Dios, y que nosotros no le dábamos gracias a Dios por eso. Hay cosas que Dios las hace para que nosotros podamos comprender, para que nosotros podamos entender. Dios es soberano, les repito. Él está en completamente control de tu vida. Si tú crees que tu vida no tiene control, quiero decirte que tu vida está en control de Dios. Si tú crees que tu vida está fuera, estás padeciendo una enfermedad que dices: ¿por qué, Señor? Quiero decirte que Dios tiene el control de esa enfermedad en tu vida. Dios tiene el control de esa falta de trabajo en tu vida. Dios tiene el control de ese gran problema que tú estás pasando hoy. Dios tiene el control de todo eso. ¿Por qué tiene el control? Porque tú has entregado tu vida a Él. Esa es la ventaja que Dios les decía que tenemos nosotros como hijos de Dios ahora, que los demás no tienen.
Los demás están esperando una vacuna. ¿Tú qué estás esperando? ¿Tú qué es lo que estás esperando para que tome el control sobre esta pandemia, sobre esta situación que estás viviendo el día de hoy? Y según el diccionario, el lamento, la queja, significa una expresión de dolor, de pena, de disgusto, de disconformidad o enfado. Y por eso preguntamos, y por eso decimos, ¿por qué me quejo? O sea, ¿por qué si estamos siendo inconformes, estamos dando pena, estamos enfadados? ¿Con quién? Con Dios. Cuando nosotros hacemos esto, estamos enfadados, a disgustos con la voluntad de Dios en nuestras vidas, con la voluntad de Dios en la vida de todos los que nos rodea. Él tiene completamente el control. Y tenemos que ver cuándo nos quejamos. Tenemos que preguntarnos cuándo estamos quejándonos constantemente. Hay gente que tiene expectativas muy altas de lo que tienen o esperan en su trabajo. Hay gentes que no están de acuerdo con alguna situación, tal vez tan solo en una iglesia se toma cierta situación, se lleva a cabo en forma por 3, 4 personas, y puede estar el 50% de la congregación no de acuerdo y la otra 50% sí de acuerdo. Pero ese 50% que no está de acuerdo se va a lamentar y se va a quejar. Pero simplemente lo que estamos diciéndole a Dios con todo esto es que no estamos de acuerdo con Él. Si la voluntad de Dios, por ejemplo, es que yo esté aquí hoy predicando, esa es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que hoy tú estés en tu casa porque estás enfermo escuchando la palabra de Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios por todo lo que nos sucede. Y tenemos que aprender a agradecer a Dios todos los días de nuestras vidas. Hace poco predicaba del agradecimiento, de dar gracias en el radio. Y ese es un mandamiento del cristiano, el dar gracias en todo tiempo. Dar gracias siempre. No importa cuál sea tu situación del día de hoy, tú tienes que darle gracias a Dios. Pero ¿cómo le voy a dar gracias si estoy pasando por una situación tan difícil el día de hoy? Quiero decirte que tienes que darle gracias a Dios, porque es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios sabemos que es buena, es agradable y es perfecta. Es perfecta. ¿Qué más queremos? Si la voluntad de Dios es perfecta, ¿por qué vamos a vivir afanados por tal situación? Si la palabra de Dios dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas para los que aman a Dios suceden para bien. Fíjense. Todas. No dice unas, dice todas. Y entonces, ¿por qué no creemos a Dios si Dios está diciendo, ¿tú me amas? Sí, yo te amo, Señor. Bueno, pues es para tu bien. Es para tu bien, lo que está sucediendo es para tu bien. Pero ¿saben qué? Tenemos un enemigo, y ya lo sabemos, tenemos un enemigo que es el que nos está metiendo las dudas en nuestra mente. Es el que está diciéndonos, mira, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué permite esta situación? ¿Por qué te enfermas si tú eres cristiano? A ver, ¿por qué? ¿Por qué te falta trabajo si tú eres cristiano? Hay muchos cristianos que dicen, y tal vez hasta yo alguna vez lo dije, me hice cristiano y ahora, hombre, todo me va. Antes me iba bien, antes me iba súper bien, antes estaba de lujo en mi casa viendo la televisión en vez de ir a la iglesia, y me iba bien, tenía trabajo, tenía todo, tenía dinero, tenía esto y el otro, y me iba muy bien. Pero nomás me hice cristiano y me han pasado esto y lo otro, y ya me quitaron el trabajo, y ahora mi amigo no me habla, y ahora ya no me quieren juntar los del trabajo, y etcétera, etcétera. Pero todas las cosas nos ayudan a bien.
Y Dios sabe que tiene un propósito para tu vida, pero el enemigo quiere distraerte de ese propósito. Quiere que dudes del propósito de Dios en tu vida. Hay un propósito de Dios en tu vida. Un propósito de Dios en tu vida. Muchos dicen, ¿qué hago como cristiano? No le sirvo a Dios, no hago nada en la iglesia, nomás voy los domingos, nomás. Hay un propósito de Dios en tu vida. Pero el enemigo siempre ha querido meter esa duda. Y desde Génesis capítulo 3 versículo 1 y 2, creo que no di ese versículo por ahí, pero Génesis 3 versículo 1 y 2. La serpiente, que era muy astuta, dice la palabra, le dijo a la mujer. Fíjense cómo le dice a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Fíjense cómo pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? O sea, ¿con qué Dios nos ha dicho eso? Les dice con una cizaña, con una duda, metiéndote la duda a Eva. Le decía: ¿cómo que Dios, que es tan bueno y te hizo y te dio todo el huerto para que comas? ¿Por qué Dios, si es tan bueno, no te permite comer de ese árbol tan delicioso? Qué raro, ¿no? Como diciéndole a Eva, pues qué raro que no te deje comer del árbol más rico que está en el huerto ahí. 20,000 frutos, pero del único que no puedes comer es de ese, porque ese está bien bueno y no te quiere dar. O sea, ya metiéndole envidia, metiéndole cizaña, metiéndole duda. Y así Satanás actúa en nuestras vidas. Porque un Dios tan bueno ha permitido que has perdido tu trabajo. Porque un Dios tan bueno que te ha salvado te tiene enfermo. Porque un Dios tan bueno te hace pasar por esa situación. Pero quiero decirte que esa duda no viene de Dios. Esa pregunta, esa queja, ese lamento a veces no vienen de Dios. Y cuando Satanás le decía esto a Eva, estaba destruyendo la creencia de Eva en la bondad de Dios. Estaba metiéndole la duda a Eva de que Dios era bueno. Y cuando nosotros nos lamentamos por tal situación, estamos dudando de la bondad, de la misericordia, de la gracia, de la soberanía de Dios. Estamos dudando completamente de Dios en todos los aspectos. Cuando nosotros ponemos en tela de juicio tan solo la palabra de Dios. Tan solo cuando decimos, oye, por si la Biblia dice eso. Y a todos nos pasa, todos podemos tener algunas dudas. Todos somos, recuerden, todos somos pecadores, todos somos carne y todos vivimos en esta constante lucha diariamente. No es que estemos poniendo la llaga sobre alguien, sino que todos estamos pasando por tal situación, porque todos somos carne y todos podemos tener dudas en nuestras vidas. Y cuando nosotros tenemos esa duda, estamos dudando de esa bondad y de esa misericordia de Dios. Y este profeta Habacuc no podía creer que la gente se salía con la suya al cometer pecados, y que Dios parecía que no estaba haciendo nada cuando los demás estaban pecando. ¿Cuándo no has pensado esto? Que dices, pasa tal situación y dices, ¿por qué Dios no actuará? ¿Por qué no le hace un hoyo en el piso y los absorbe y se los come como los de Coré? ¿Por qué no se los traga el fuego, verdad? ¿Por qué Dios no hace justicia? Creemos nosotros, en nuestra mente chiquita que tenemos una mente diminuta. Y todos nos preguntamos, ¿por qué si yo estoy diezmando, por qué no me va mejor en mi trabajo? ¿Por qué si yo me estoy congregando, por qué estoy teniendo falta de salud? ¿Por qué me pasa todo esto si yo ya soy cristiano? Muchos podemos tener esas dudas en nuestras vidas. ¿Por qué tenemos que soportar el peso
de la situación económica, y yo veo que aquellos que no conocen a Dios están en sus riquezas nadando como el rico MacPato en sus billetes. No sé si conocen al rico MacPato, desde mis tiempos, pero nadaba en sus billetes, ¿verdad? Y dicen, ¿por qué ese cuate que no conoce a Dios tiene dinero? ¿Por qué a ese que no va a la iglesia le va re bien? Y no tiene, parece que no tiene problemas ni con su matrimonio, ni con sus hijos, ni con su trabajo, ni con su salud. Y nosotros, y ahora yo soy cristiano y estoy batallando con mis hijos, estoy batallando con mi salud, estoy batallando. O sea, ¿por qué, Señor? Alégrate, hermano. Alégrate porque hay una respuesta gloriosa, una respuesta que nos da muchísima esperanza. Y esa pregunta la encontramos en el Salmo 73, versículo 2 al 5. Dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Pero aquí viene el versículo 3 que dice: ¿por qué tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos? ¿Por qué no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero? No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿Ven cómo el mismo salmista preguntaba lo que alguna vez nos hemos preguntado? El mismo salmista preguntaba: ¿por qué tuve envidia de los arrogantes, viendo su prosperidad, viendo que les iba económicamente bien? ¿Por qué no tienen congojas por su muerte? Pues su vigor está entero, están como si nada. No pasan trabajos como uno que la pasa chambé y chambé todo el día. Ni son azotados como los demás hombres. No los castigan en el trabajo, no los regaña el pastor. Bueno, pues porque no tienen pastor, para empezar. Gloria a Dios. Pero, y dice el versículo 12, en este mismo capítulo, Salmo 73: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Sigue diciendo: ¿por qué tienen riquezas ellos, estos que son pecadores? Y alguna vez tal vez lo hemos pensado, alguna vez tal vez hemos preguntado esto en nuestras vidas. Pero nosotros, como hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hebreos capítulo 12, versículo 8. Hebreos 12, 8 nos dice, hablando de la disciplina, dice: de la cual todos han sido participantes. No, perdón, dice aquí: pero si se os deja sin disciplina, pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. ¿Quién es hijo de Dios? Yo soy hijo de Dios. Por lo tanto, si yo soy hijo de Dios, voy a tener disciplina de parte de Dios. Pero cuando se les deja sin disciplina, ¿qué son? No son hijos. Entonces, si tú ves la prosperidad de todas estas personas, si tú ves que esos no tienen problemas, si tú ves que esos viven bien padre, pero a mí me va re mal, gloria a Dios, porque yo soy hijo de Dios y Dios quiere que yo aprenda algo de esta situación. Dios quiere que yo comprenda que no puedo vivir sin Dios, que yo necesito a Dios en mi vida. Pocas personas creen en el juicio de Dios. Dios estaba en silencio con este profeta Habacuc y no podía ver la justicia de Dios, pero Dios iba a hacer justicia, aunque no fueran delante de sus ojos, pero iba a hacer justicia para ese pueblo.
Dios no ha cambiado sus normas. Dios sigue en su trono y su juicio llegará pronto. Dice el versículo 17 de este Salmo 73. Esta es una respuesta. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Hasta entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hasta que entré a la presencia de Dios, pude comprender qué es lo que está sucediendo. Cuando nosotros llegamos a esa intimidad con Dios, podemos escuchar la voz de Dios. Podemos ver cómo Dios nos habla y te dice: hijo, ten paciencia. Pronto llegará. Esta situación por la que tú estás clamando, pronto va a llegar a tu vida. Tenemos que ser pacientes, hermanos. Hasta que entremos en la presencia de Dios, adorando a Dios. Cuando adoramos a Dios, podemos comprender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hay momentos tal vez muy locos en nuestras vidas. Y les voy a platicar algo esta semana que pasó en mi casa. Estaba ya acostado para dormirme y de repente empecé a oír que la música, la alabanza más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y era mi esposa que sacó una bocinota así como estas que están aquí. Y le subió todo volumen. Le digo: los vecinos vas a despertar. Que alaben a Dios todos los vecinos. Alábenle que Él vive, decía un pastor, ¿verdad? Y empezó a alabar a Dios ahí a las 11 de la noche, todo volumen. Pues era viernes en la noche, pues hay fiestas, ¿verdad? Los demás ponen fiestas, ponen karaoke. ¿Por qué no poner un karaoke cristiano a las 12 de la noche, 11 de la noche en nuestra casa? Pues bueno, pues gloria a Dios. Tenemos esos momentos de intimidad, que ya no fue tan íntimo porque ya lo revelé aquí. Pero podemos buscar a Dios en cualquier lugar y de cualquier manera. Cada quien a su manera. Cada quien puede decir: yo busqué a Dios así, yo lo busqué acá. Tal vez tú cantas allá solito en el baño, otros cantan con micrófono en mano, otros cantan de alguna manera u otra, pero alaban a Dios y buscan la presencia de Dios. Y cuando buscamos esa presencia de Dios, podemos comprender a veces o muchas veces la voluntad de Dios. Y sabemos que muchos hermanos están perdidos. Sabemos que muchas personas más bien están perdidos por causa de sus riquezas. Hay gente que tienen todo aparentemente, que no les hace falta nada, que creen que viven en una plenitud, por así decirles. Viven gozosos, viven de alguna manera bien, o que tú los ves y dices: mira que pues viven muy bien y eso que no son cristianos, ¿verdad? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién no lo ha dicho? Yo creo que todos lo hemos dicho. Y eso que no son cristianos y mira qué bien le va. Pero eso no es sinónimo de bendición a veces. A veces esa gente tiene todo, que no se acuerda de Dios. Pero ¿sabe cuándo nosotros nos acordamos de Dios? Siempre. Pero ¿saben cuándo más? Cuando estamos en necesidad. Cuando estamos pasando por tormentas, por dificultades. Cuando no tenemos trabajo, cuando no tenemos dinero para pagar deudas, cuando no estamos, bien con nuestra esposa, nuestro esposo, cuando tenemos un problema de rebeldía con nuestros hijos. Estamos pasando situaciones a veces difíciles, pero esa situación difícil te va a hacer postrarte y clamar a Dios. Y esa es la voluntad de Dios. No que te vengas a quejar: Señor, ¿por qué mi hijo es así, Señor? ¿Por qué? No. ¿Por qué no? Es para que tú te postres. Es para que tú estés cerca de Él. Para que tú sigas viendo las misericordias, la gracia de Dios en tu vida. Y sigas diciéndole al Señor cuán grande, cuán soberano es sobre nuestras vidas. Y cuando nosotros vemos ese cambio o esa transformación a ese clamor, podemos decir gloria a Dios. Y podemos ver la gracia de Dios nuevamente.
Y es por eso que nosotros conocemos a ese Dios grande y soberano y poderoso. Porque nosotros vivimos de rodillas clamando a Dios a través de esas circunstancias que estamos pasando el día de hoy. Y tal vez no estés pasando ninguna circunstancia hoy, no sé. Tal vez dices, hoy estoy muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, gloria a Dios. Pero vas a atravesar desgraciadamente por alguna situación. Todos vamos a atravesar, y es necesario atravesar desiertos para poder llegar a la tierra prometida. Es necesario cruzar ese desierto. Es necesario pasar por ese fuego para nosotros poder alcanzar y ver las promesas de Dios en nuestras vidas. Dios no es un mago. Dios no es un genio de la lámpara que te vas a hincar y le vas a decir, Señor, quiero que me des trabajo. ¡Plum! Tienes trabajo. No es así como obra Dios. Dios va a obrar en tu vida de la manera que Él crea que es mejor para tu vida. Tal vez si ese trabajo no es bueno para ti, pues no te lo va a dar porque no te conviene. Tal vez por eso no tienes trabajo, porque estás pidiendo el trabajo incorrecto. Simplemente a veces pedimos mal y por eso no tenemos, dice la palabra. Señor, dame el trabajo de tal cosa, pero Dios no quiere que trabajes ahí. Mejor dile, Dios, dame un trabajo, el que sea tu voluntad. Y te lo va a dar. Tal vez te lo da de pastor y dices, ay, pues yo no quería, pero era la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Y cómo no vamos a padecer en este mundo? ¿Cómo no vamos a pasar por situaciones si Cristo mismo vino y padeció por nosotros? Cristo vino al mundo a ser azotado por causa de mi pecado. A eso vino Cristo al mundo. El propósito de Cristo en el mundo fue sufrir por mí, llevar todo ese pecado en la cruz para que yo fuera salvo. Entonces, ¿cuántos dirán, Dios es malo porque hizo que Cristo padeciera, que lo clavaran en la cruz? ¿Por qué no se podía bajar de la cruz? Que le decían los soldados, bájate de la cruz si eres Dios. Pero Cristo tenía que padecer, Cristo tenía que sufrir para que tú y yo pudiéramos entrar en la presencia de nuestro Dios, para que un día pudiéramos verlo de frente a frente. Si nosotros creemos en ese hermoso y gran sacrificio de Cristo. Si Cristo padeció por ti, por mí, ¿por qué tú no vas a padecer, aunque sea tantito? Porque ¿cómo que te mereces que no padezcas nada? Cristo mismo padeció por nosotros y hubo una recompensa a ese padecimiento de Cristo. Cristo resucitó. Cristo nos da esperanza de una vida eterna. Y luego cuando Cristo se va, asciende al cielo, Cristo nos deja al Espíritu Santo, a ese Consolador. Nunca estamos solos, nunca nos deja solos. Pero Cristo mismo padece para que tú y yo podamos adorarle, podamos cantarle, podamos decirle cuán grande es Dios, cuán hermoso es Dios, cuán bueno es Dios en la vida. Dios es bueno. Si tú estás padeciendo el día de hoy, quiero decirte que debes gozarte, debes alegrarte, debes de vivir gozoso y agradecido con Dios, aunque estés padeciendo cierta situación. No te quejes, dale gracias a Dios, adóralo y lleva su voluntad en tu vida. Dice la palabra en Hebreos 12, 5 y 6, que al que ama, disciplina. Y a veces estamos pasando por disciplinas que no podemos comprender, pero es porque Dios nos ama. Dios nos ama. Solamente a sus hijos son a los que disciplina. Dice la palabra que si nosotros disciplinamos a nuestros hijos, ¿cómo no Dios va a disciplinarnos a nosotros? Como un Dios tan bueno, que es más bueno que nosotros, porque nosotros somos muy buenos padres con nuestros hijos. Pues bueno, cuán
mejor va a ser Dios con nosotros. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No la menosprecies, ni desmayes, gózate. Del 6: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe. ¿Por quién? ¿A quién azota a Dios? A sus hijos. ¿A quién ama a Dios? A los que disciplina. ¿A quién disciplina a Dios? A sus hijos. Y a veces podemos estar pasando por disciplina y podemos estar pasando por situaciones que nos pasan, pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Aquí los vamos a poner en Reina Valera, pero se los voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice Filipenses 2:14: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Así, fíjense la consecuencia cuando hacemos las cosas sin quejarnos y sin discutir. Se me quedan viendo muy feo. Dice: así serán hijos de Dios, sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Gloria a Dios. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Todo sin quejarse, porque así seremos hijos de Dios, sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa. Esta generación perversa, este mundo perverso necesita luz. Este mundo perverso necesita sal. Y tú has sido escogido como sal de la tierra para que este mundo no se eche a perder, para que este mundo se preserve aún más. Tú has sido escogido por Dios para que este mundo sea preservado aún más, y para que los que viven en la oscuridad ahora tengan luz también. Porque es un mundo de tinieblas, es un mundo oscuro, lleno de pecado y de maldad, donde solamente los hijos de Dios van a poder mostrar las obras buenas de Dios. Y cuando mostramos esas obras buenas de Dios, vamos a dar luz a todos aquellos que viven en la oscuridad. Tal vez tú puedes ser esa Biblia que tal vez nunca han leído los no cristianos. Tal vez hay personas que nunca han leído una Biblia, pero tú vas a ser esa Biblia abierta para personas que no conocen a Dios y que van a querer ser imitadores tuyos como tú eres de Dios. Somos la luz del mundo, hermanos. Gloria a Dios. Somos la luz del mundo. Y hace poco leía este ejemplo que dice que imagínate que estás en el mar, en la oscuridad. Imagínate que no hay, y vas en un barco y tú eres el capitán de ese barco y sabes que enfrente ahí está el puerto, pero no ves absolutamente nada. No ves nada, nomás que dices, pero tienes la certeza que adelante está donde tienes que ir. Una oscuridad profunda, estremecedora, que no puedes ver absolutamente nada, y vas en ese barco, en esa oscuridad, lleno de temor. Pero de repente algo parpadea a lo lejos, así chiquito. Y cuando ves ese parpadeo a lo lejos, empiezas a ver esperanza. Empiezas a ver un camino. ¿Qué cantábamos al principio? Muéstranos, guíanos en tu camino, Señor. Y ven ese parpadeo que se empieza a hacer más grande y más grande y más grande. Y que cómo se imaginan la cara de ese capitán del barco. Ahí está, ahí es donde tengo que ir, ahí tengo que llegar a esa luz. Y nosotros tal vez vamos a hacer esa luz que en medio de esta tempestad y esta oscuridad el mundo está viviendo, y que puedan ver esa luz y decir, gloria a Dios, ya tengo a dónde ir. Hay esperanza en mi vida, porque hubo alguien que me dio la luz, y tú eres luz.
Tú eres la luz del mundo. ¿Qué estás haciendo para brillar en medio de la oscuridad? ¿Qué estás haciendo para brillar, como dice la palabra, como estrellas? Para brillar como estrellas en medio de esta oscuridad. Por eso dice la palabra: hagan todo sin quejarse, hagan todo sin discutir. Dios nos ha transformado, Dios nos ha dado a Cristo y Dios nos ha dado una esperanza a cada uno de nosotros. Solamente Dios, a través de su Hijo Jesús, pudo haber cambiado este corazón perverso, este corazón de piedra, por un corazón de carne. Nadie más. La palabra de Dios dice que Él cambiará corazones de piedra por corazones de carne. Es una micro cirugía en tu vida. Alguien me preguntaba antier, pero ¿cómo es? ¿Cómo puedo yo vivir para Cristo? ¿Cómo puedo vivir que el Espíritu Santo viva en mí? Me decía alguien ayer antier, que quiere venir, quiere cambiar su vida, pero no sabe cómo. Solamente Dios es el único que puede hacer esa cirugía de corazón abierto a nuestras vidas, sin anestesia, sin nada, donde va a sacar este corazón podrido y va a meter un corazón nuevo, un corazón puro, un corazón que va a vivir agradecido con Dios, un corazón que va a vivir en la gracia de Dios, un corazón que va a vivir gozoso, en el gozo de Dios. Y es como nosotros nos vamos del lamento al gozo. Cuando nosotros conocemos a Dios y valoramos la cirugía que Dios hizo en nuestras vidas, podemos vivir en gozo a pesar de la tempestad, a pesar de la adversidad que podamos ver en nuestras vidas. Podemos recordar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Podemos recordar las promesas de Dios en la Biblia, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y esa es una promesa de Dios. El lamento, la queja, solamente va a traer depresión a tu vida. En la constante queja. Conocemos personas que se quejan. Yo conozco algunas por ahí, que están quejándose constantemente. Pero quiero decirles que esas personas son personas tóxicas, hermanos. Son personas que no nos hacen bien. Son personas de las que la gente no quiere estar cerca, porque no se les vaya a pegar. Es como un virus a veces esa toxicidad de las personas por su constante queja, por su constante lamento. Y unos dicen que son cristianos y viven quejándose constantemente. Y esas personas nadie las quiere, la verdad. Las personas se hacen a un lado y dicen: ay, ahí viene esta manita, mejor me voy para allá. Y le corren y se van a sentar más lejos. Es la sana distancia, hermano, le dicen, ¿verdad? Es la sana distancia. Entonces la hacen a un ladito, porque son personas que no nos gustan estar viviendo esa queja constante. Luego ya la ves 6 meses después y te viene con la misma queja de hace 6 meses. Dices: ay, jole. Y ese es peor que el virus a veces. Es peor que el virus que estamos viviendo del COVID. El COVID te enfermas y luego te curas si Dios quiere. Pero la toxicidad esa, quién sabe. Así que, hermanos, es mejor vivir sin quejas. Es mejor viviendo agradecidos. Es mejor vivir viviendo gozosos en lugar de atormentarnos, en lugar de lamentarnos. Debemos entrar en el reposo de Dios. Debemos entrar en la presencia de Dios, en su palabra. Ayer me decía también una persona: es que tengo miedo, es que vivo con depresión, es que vivo con temor. Y le dije: tienes que entrarte en las escrituras. La única cosa que te va a dar paz es la oración y la palabra de Dios. Una terapia con un psicólogo no es la situación, no es la solución. La solución es Dios. La solución para el virus es Dios.
La solución para la depresión, para todo lo que está pasando alrededor, es Dios. Que dice, si quieren no vayan ahí, pero dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Pero dale gracias a Dios. Sigue diciendo la palabra, denle gracias. No se preocupen, denle gracias. Ora, entra en la palabra. Y este profeta Habacuc termina esplendorosamente en el capítulo 3, versículo 16 al 19. Cuando él comprende la soberanía de Dios, cuando él puede ver que él no es la solución a los problemas. Yo no voy a hacer que Dios haga lo que yo quiero que haga, pero yo puedo comprender la voluntad de Dios. Yo puedo comprender lo que Dios va a hacer y que Dios lo hará, aunque tarde, pero lo hará. Así como Abraham, ¿cuánto tiempo esperó Abraham para tener a su hijo? Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. Te voy a dar un hijo. Y Abraham estaba que le apuraba por tener ese hijo, ¿verdad? Y todos nos apura y todos queremos hacer que Dios haga las cosas como nosotros creemos, pero recordemos que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. De ninguna manera los pensamientos de Dios pueden ser nuestros pensamientos. ¿Cómo podemos pensar como Dios? ¿Cómo podemos siquiera imaginar lo que Dios piensa? ¿Cómo piensa? De ninguna manera. Nosotros somos un cerebro de hormiga al lado de Dios. ¿Ustedes creen que una hormiga va a comprender lo que le estás diciendo? Bueno, es diferente, pero una hormiga va a poder entendernos. Es un cerebro así que tenemos, hermanos, realmente al lado de Dios. Quiero decirte, sus caminos no son nuestros caminos, y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Nosotros tenemos que conocer a ese Dios que nos ha salvado. Tenemos que conocer la soberanía de Dios, repito. Habacuc 3, 16 al 19. Y vamos a terminar con esto para que nos preparemos. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Y dice en el versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, aunque no llueva, aunque llueva mucho, pase lo que pase, en el versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová. Aún pase lo que pase, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Quién puede decir eso? Con todo yo me alegraré en Dios y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque estés pasando por valle de muerte y de sombra, dice la palabra, no temeré mal alguno. Con todo lo que estés pasando el día de hoy, gózate en el Señor. Con todo, con cualquier situación. Puedes ver tu matrimonio tal vez que no tiene solución. Puedes ver a tus hijos tal vez alocados. Puedes ver que tu trabajo no tiene economía. Puedes ver muchas cosas, no sé cuál sea tu problema. Puedes ver enfermedad en tu vida sin solución o difícil.
Pero dice la palabra: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese es nuestro gozo. Esa es nuestra alegría. Que aunque pase por cualquier situación, yo puedo comprender que Dios es soberano en mi vida y que solamente Él tiene la última palabra. Él tiene la última palabra de nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos perdone porque nos hemos lamentado, porque nos hemos quejado, porque hemos dicho cosas tal vez que no son. Y dice el Salmo 30, 10 al 12: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Gracias, Dios, por permitirnos en esta mañana alabarte, por esta mañana entrar en tu presencia, por permitirnos escuchar tu voz. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos podido comprender tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a comprender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y que lo que tú tienes para mi vida será de tremenda bendición, porque todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Te adoramos, te exaltamos y bendecimos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
pecado borró y perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, mi pecado borró y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó. Espero en ti, espero en ti, espero en ti. Y habita aquí, y espero en ti. Y espero en ti, espero en ti, y habita aquí. Nos rendimos ante tu
poderío y a tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y a tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y a tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y a tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y a tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Te adoramos, Señor, Rey de Reyes, te cantamos, te alabamos, te damos la gloria, Jesús. Solo tú, Padre, eres digno de todo el poder y la gloria del imperio. Te adoramos, Señor. Y quiero orar por los diezmos y ofrendas. Y esta semana tuve una clase de rumbo donde veíamos las finanzas. Y es muy interesante este curso, porque nos damos cuenta de todos nuestros hermanos que están en aquellos lugares predicando el evangelio, las necesidades que hay por todo el mundo, en la iglesia y en el mundo entero, para todos nuestros hermanos que están valientemente predicando el evangelio donde son perseguidos. Así que los invito, los exhorto a dar su diezmo, su ofrenda con un corazón alegre. Dice 2 Corintios 9:5. Y fíjense qué bonito Pablo les dice: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Señor, te pedimos que bendigas esta semilla que hoy venimos a darte, Señor. Te pedimos, Padre, que tú la multipliques y hagas rendirla a todos nuestros hermanos que están predicando el evangelio en aquellos lugares, para que también nuestra iglesia prospere, para que nuestros hermanos que no están teniendo trabajo, Señor, tengan su trabajo y sea multiplicado al 100 por 1 en sus vidas, Padre. Bendice estos diezmos y ofrendas, Señor, y te los entregamos con todo nuestro corazón, con un corazón transformado, con un corazón lleno de gracia, lleno de tu misericordia. Te lo entregamos, solo tú que eres el digno de todo. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan muy bendecida semana a todos. Les amamos.